Bien, vamos a darle continuidad a las temáticas que tenemos programadas para la materia de resolución alterna de conflicto. En esta sesión 4 vamos a hablar de los centros de mediación o entidades institucionales administradoras de procesos de mediación y arbitraje. En este sentido, tenemos en principio qué es un centro de mediación y arbitraje. Según nos establece el concepto, según el artículo 67 de la ley 540, que es nuestra ley de mediación y arbitraje, y que fue creada en esa fecha, el 25 de mayo del año 2005. ¿Qué nos dice el artículo 67 de nuestra ley? Que los centros de mediación son entidades administradoras de procesos de mediación y arbitraje, autorizada a prestar los servicios de mediación y o arbitraje a título oneroso o gratuito. Entonces se organizan conforme los requisitos y obligaciones establecidas en el código o en el artículo 67, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuáles son esos requisitos. Y habla de título oneroso o título gratuito. Eso está en dependencia a dónde vayamos a acudir a ventilar nuestro asunto. En ese sentido, tenemos los centros de mediaciones privados autorizados por la DIRAC y los gratuitos, que son los que son una extensión, ¿verdad? De la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, que están adscritas a la Corte Suprema y a su vez sus servicios son gratuitos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace la distinción entre onerosos y gratuitos. ¿Cuál es el fundamento constitucional de los centros de mediaciones? Entonces tenemos que el artículo 160 de nuestra Constitución establece que la Administración de Justicia reconoce la participación ciudadana a través de los métodos de resolución alterna de conflicto. Entonces ella es la que autoriza la fundamentación o la base para establecer lo que son los centros de mediaciones que conocemos en la actualidad en nuestro país, ¿verdad? La entidad rectora, según el establecido en el artículo 67 también, de la ley de 540 de mediación y arbitraje, las personas naturales o jurídicas interesadas en administrar métodos de resolución alterna de conflictos o las entidades a que estos pertenecen. ¿A quién los autoriza o quién los acredita? Bueno, en ese sentido sería la entidad rectora, que es la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, conocidas como la DIRAC, ¿verdad? Esta es la entidad rectora la que te va a dar la autorización para que se pueda ejercer la mediación a título oneroso o a título gratuito. Hay una salvedad, dice que salvo si estuvieran expresamente autorizados por una ley especial. Ya eso se refiere a otro tipo de centros de arbitraje, ¿verdad? En las que ya se miran asuntos, incluso asuntos internacionales, ¿ya? Pero ya son, como dice ahí, centros especializados y hay una ley especial que los regula. Entonces, ¿dónde a nivel regional, dónde tenemos nosotros que también utilizan los mismos métodos para resolver conflictos? Dentro del derecho comparado regional centroamericano, tenemos en Guatemala, se usan los centros de mediación y arbitraje, conciliación y otras entidades, ¿verdad? Que sobre la base de su ley del 16 de noviembre de 1995. Honduras lo hace a través de sus centros de conciliación y lo regula el decreto número 161/2000. Asimismo, El Salvador tiene sus centros de mediación, conciliación y arbitraje, y que está regulado a través del decreto número 14, la ley que lleva su mismo nombre del 23 de julio del año 2002. Asimismo, en nuestro país tenemos la ley número 540, creada el 25 de mayo del 2005, y se denomina Ley de Mediación y Arbitraje, ¿ya? En Costa Rica, la ley número 7727
resolución alterna de conflicto y promoción de la paz social. Ese es el título de la ley y fue creada el 4 de diciembre de 1997. En Panamá también utilizan estos métodos alternos de conflicto y lo hacen a través de la ley de mediación y arbitraje, en el decreto de ley número 5 del 8 de julio de 1999. Bien, ¿cuáles son los centros que existen a nivel nacional? Al menos hasta el 2015, les aclaro, ¿verdad? Esa estadística que les estoy poniendo ahí. No sé ahorita cómo están las actualizaciones, pero los datos que vamos a ver es del 2015. Entonces en Managua hay 6, Matagalpa 7, Estelí 1, Jinotega 1, Nueva Segovia 1, León 1, y así sucesivamente hasta la región, hasta el río San Juan, que hay uno. Entonces, en total hay 22, o al menos habían 22 para la fecha del 2015, ¿verdad? Entonces, eh, actualmente no manejo las cifras, como pudo haber bajado, pudo incrementar, porque aquí en Managua tenemos este, la DIRAC propiamente dicha, que es el ente regulador, que es la dirección central, que da ya por Plaza España, ¿verdad? Y tenemos los centros privados, pero eso no es lo que se está contabilizando aquí, solamente se contabilizan los centros eh, meramente públicos, ¿verdad? O a título gratuito. Entonces, hasta el momento, pues del 2015, estamos viendo datos del 2015. Estatus de funcionalidad actual de los centros de mediación. Activos 15, inactivos 8. ¿Qué pasa con el asunto de los inactivos? Bueno, las causas de desactivación o de inactivación. Dice que se puede dar por falta de recursos y presupuesto, por falta de edición y esfuerzos de sostenibilidad, falta de publicidad y promoción y la competencia de otros actores. Entonces, estas razones podrían ser que los datos que vimos anteriormente hayan disminuido o quizás hayan aumentado en uno u otro departamento, dependencia de la publicidad, de la promoción que se le haga y la cultura que vayamos desarrollando para que las personas vayan utilizando este tipo de métodos de resolución de conflictos. Resultados de la mediación. Bueno, del 2006 hasta el 2015, ¿verdad? Se han atendido, dice, 16.596 casos. Hasta el 2015 se habían atendido esa cantidad de casos. Y ahí va por periodo 2006-2012, 2013-2014, 2015, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí más o menos el comportamiento de las cantidades de visitas o la utilidad que le están dando a las personas. Si se fijan, sucede algo interesante. Del 2006 al 2012, estamos hablando de un periodo de 6 años, hay 13.201 visitas, ¿verdad? O casos atendidos. 2013-2014 hubo 2.246. Está hablando de un año prácticamente, ¿verdad? Y en el 2015 disminuyó esa cifra. ¿Ves? Así también del 2013 al 2014, si lo vemos por año y si lo vemos de una manera promedio, diríamos también que disminuyó, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? Bueno, tendríamos que entrar en un análisis más específico, hacer una estadística, hacer un estudio de estadístico para ver por qué las personas están utilizando cada vez menos los métodos alternos de conflicto. Pero ese no es el tema en este momento. Obviamente solo le hago la observación para que no nos fijemos en ese detalle, ¿verdad? Ok, resultados de arbitraje. Centro, Antonio Leiva Pérez y Upoli, que ya actualmente pues no se llama Upoli, pero para entonces tenía ese nombre. Entonces, en los procesos arbitrales hay 49 más 1 de los Upoli, son 50 en total. ¿Ves? Y la totalidad lo estamos viendo de manera vertical. Tipo, derecho y equidad, tenés 16 más 1, 17, 14 en equidad, igual 14, no hay nada en poli. Y laudos emitidos, 30 más 1, 31, ¿verdad? Los totales son verticales, ¿verdad? No se hizo la suma
de manera horizontal. Entonces se puede ver la utilidad que se le está dando, ¿verdad?, a cada uno de los procesos y de las soluciones que se están haciendo. Son estadísticas que se recogen o se recopilan de un centro a otro, ¿verdad? En este caso se hizo el estudio con estas dos entidades y se puede ver ahí la estadística. Tipología de casos atendidos. ¿Qué tipo de casos se están viendo con más frecuencia en los centros de mediación y arbitraje, ¿verdad? Entonces, según lo que tenemos acá, tenemos los patrimoniales. Esto incluye un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Incumplimiento de contratos. Se está viendo bastantes tipos de mediaciones con este asunto. Pensiones alimenticias, casos de familia. Es decir, si se fijan, hacen la distinción entre pensiones alimenticias, ¿verdad?, y casos de familia. Quiere decir que en casos de familia hay una diversidad de negociaciones o de mediaciones, aparte de las pensiones alimenticias, ¿ya? Podrían ser cuestiones de régimen de comunicación y visita, también podría ser cuestión de la custodia, y etcétera, ¿verdad? Hay un sinnúmero de situaciones que se presentan aparte de la pensión de alimentos, ¿ya? Entonces, dentro de las pensiones de alimentos también podrían estar las reformas, las cesaciones de alimentos, etcétera, ¿verdad? Pero se hace la distinción para diferenciar específicamente lo que tiene que ver con alimentos propiamente dicho y los casos de familia que son diversos. Bueno, también se ven conflictos vecinales, no sé, cualquier cosa que tal vez el vecino eh, está criando cerdo y eso no es permitido, crea un conflicto, o hay árboles que están levantando el muro o el piso, están perjudicándome la vivienda, o qué sé yo, tal vez está botando mucha hoja, muchas frutas y me deteriora el zinc, etcétera, etcétera, ¿verdad? Puede surgir cualquier situación. Entonces, ese tipo de casos se están atendiendo. En los arrendamientos igual, se atienden casos de arrendamiento, ¿verdad? Ya sea que puede ser que no quiere salir o porque lo está sacando antes del tiempo del cumplimiento del arrendamiento o qué sé yo, ¿verdad? Pueden surgir diferentes situaciones. Casos penales mediables, por ejemplo, la falta, los delitos menos graves, ya tendríamos que entrar a la parte del derecho penal propiamente dicho para ver cuáles específicamente entran en las faltas penales, en el asunto, por ejemplo, la de asedio, que es una falta penal, o los delitos menos graves, ¿verdad? Entonces, ya eso, por eso es que la materia también se imparte ya casi finalizando la carrera, porque esta clase o esta materia incluye, o más bien, hay que tener un conocimiento general de todas las otras materias, ¿ya? Y esa es la importancia del por qué esta clase está de último. Y hay que ir aplicando los conocimientos diversos, porque a la hora de mediar, no solamente vamos a mediar, o si queremos mediar en diversidad de casos, tenemos que dominar las diferentes materias, ¿ya? Entonces, lo mejor es que si yo domino dos o tres materias y no domino el resto, o se la paso a otro colega, o me uno con ese colega para que él atienda ese tipo de mediaciones y así podemos trabajar en conjunto, ¿verdad? Haciendo un equipo. Él atiende unas materias, yo atiendo las mediaciones en otras materias, ¿verdad? Y así abarcamos una gran diversidad. Arbitraje comercial, ya esto tiene que ver con el asunto del derecho mercantil, ¿ya? Es lo que le estaba diciendo. Si usted domina el derecho mercantil, pues está bien que se haga cargo o que sirva de moderador o de componedor, de conciliador en un arbitraje comercial, ¿verdad? El problema es que aquí hay bastante tecnicismo, porque imagínense que sean importadores o exportadores los que acuden a su centro de mediación. Usted tiene que dominar un poco de cuestiones aduaneras, del derecho mercantil propiamente dicho, etcétera, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que tiene que dominar en ese sentido y por eso es importante dominar una que otra materia.
Rol de los centros de mediación en el Código Procesal Civil. El artículo 406 nos establece el ámbito de aplicación, ¿verdad? El artículo 407, la mediación previa al proceso, y el artículo 408 nos habla de la mediación durante el proceso y sus efectos. Solo hacemos referencia de la ley, ¿verdad? Específicamente del Código Procesal Civil, para que se vea de que existe una regulación para la aplicación de las mediaciones, ¿verdad? En este sentido, y igual tienen los otros códigos tienen su fundamentación jurídica para realizar mediaciones, conciliaciones, arbitraje, ¿verdad? Entonces solamente se hace referencia a eso para que se vea de que existe una base legal, así como también los otros códigos la tienen. Ahora, requisitos para constituir un centro de mediación. Solicitud que contenga, o más bien que la solicitud debe de contener el nombre de la razón social, ¿ya? Entonces, ¿qué me indica la razón social? Vamos a ver más adelante. También hay que indicar exactamente el domicilio, nombres y apellidos del representante legal, ¿verdad? Entonces, lo anterior, como les decía, ¿qué indica que me pidan a mí el nombre de la razón social? Bueno, aquí está la respuesta. Indica de que tengo que tener una escritura de constitución social de la identidad y su estatuto, ¿verdad? Certificada por el MINGOP o el Ministerio de Gobernación. Si a mí me piden la razón social, entonces por lógica jurídica yo debo de entender de que tengo que tener una escritura de constitución y estatuto, ¿ya? Que es donde se establece la razón social para el funcionamiento de una entidad o una persona jurídica. También hay que presentar certificación del acta de la Junta Directiva del organismo autorizando la constitución del centro de mediación, ¿ya? Entonces ya con la certificación, pues ya podemos decir de que hay una autorización, ¿no? La certificación del acta de la Junta Directiva del organismo autorizando la constitución del centro de mediación. ¿Ok? Entonces se elabora la certificación de esta acta para presentarla ante las entidades correspondientes. Tanto las personas jurídicas como las partes naturales deberán acompañar con su solicitud de acreditación la documentación siguiente: comunicación en la que expresen contar con la infraestructura. Hay que tener un local, hay que tener un espacio que preste las condiciones, ¿verdad? Eh, una infraestructura con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las salas de mediación. Entonces, si vamos a tener, si decimos en nuestro proyecto que le presentamos a la DIRAC, que el centro de mediación va a tener o va a trabajar sobre 3, 4 materias, lo más lógico es que tenga por lo menos unas 2, 3 salas, ¿verdad? Para que puedan atender las solicitudes de las personas que llegan y que haya suficiente espacio, pues que sea cómodo. También dice hay que tener un organigrama de funcionamiento en el que se detalle. ¿Qué vas a detallar? Nombre del director del centro, ¿verdad? Nombre de la secretaria, lista de mediadores y o árbitro. Entonces, todo eso tiene que ir estructurado a la hora de solicitar todo lo que yo voy para pedir para mi centro de mediación, con sus respectivos currículum y documentos que acrediten haber recibido la capacitación adecuada para ejercer la función de mediadores o árbitros en su caso, que tiene un mínimo de 40 horas la capacitación. Y esta, obviamente que esta es obligatoria. Esta capacitación es obligatoria, si no, no se les va a autorizar, ¿verdad? Amén de todo lo que le pidieron anteriormente, pero la capacitación es obligatoria, cumplir las 40 horas de capacitación ante la DINAC. También le pide copia de reglamento de procedimiento para cada mecanismo de solución de controversia que administra. Y se refiere a las materias en que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener un reglamento a seguir y cuál va a ser el procedimiento con el que va a desarrollar su controversia o cómo va a ventilar la mediación, ¿verdad? En X o Y materia. También tiene que tener un reglamento de ética. Hay una tabla de aranceles para los centros de mediación onerosos o privados
y hay un compromiso de que mantendrá un programa de capacitación permanente para sus mediadores. Entonces tienen que estarlos capacitando de manera consecutiva. Eso es lo que le solicitan como requisito, ¿verdad? Y tienen que cumplirlo, si no, pues lo más seguro es que se lo cierren, ¿verdad? Procedimiento de autorización. La DIRAC examina la exactitud y consistencia de la documentación presentada, o sea, todo lo que leímos anteriormente y de lo que hemos visto los requisitos que se solicitan. Si hay omisiones u observaciones, se otorga un plazo de 15 días para subsanar, ¿verdad? Usted presenta, lo revisan, lo llaman y le dicen de que, o lo notifican y le dicen que tiene algo que subsanar y que lo haga en el plazo de 15 días o dentro del plazo de los 15 días, ¿verdad? También se realiza una inspección en el local donde se instalará la entidad propuesta para ver si prestan las condiciones necesarias y si no hay ningún inconveniente al respecto con lo que se refiere al local y que si puede funcionar de manera adecuada, ¿verdad? Prestando todas las condiciones eh, que requiere un centro de mediación, las condiciones y comodidades, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le supervisan más que todo. ¿Ve? Entonces, la supervisión o la inspección tiene que ser es un requisito conditio sine qua non, ¿verdad? Si se ha completado la documentación y se confirma que todo está ajustado a derecho, la DIRAC emite la resolución de autorización, ¿verdad? Dentro del término de 15 días. Una vez que ya se comprobó, ya se inspeccionó, ya todo está en orden, ya dijeron de que sí, todo cumple con todos los requisitos, entonces se emite la resolución y la DIRAC tiene un término de 15 días para emitir la resolución. Quizás no se cumpla porque a veces la carga es bastante grande, pues, de trabajo de la DIRAC. Aparte de que ellos tienen que estar atendiendo otros asuntos y no solamente las acreditaciones, ¿verdad? O autorizaciones. Pero, pues, puede andar ahí, ¿verdad? Entre 15 y un mes puede andar la autorización. No siempre esperemos de que las autoridades en las instituciones que ejercen cargos públicos nos den las resoluciones o los documentos en el término que dice la ley, por tomando en consideración la carga de trabajo que tienen, ¿verdad? Y que no solamente atienden una sola cosa, atienden muchas cosas. Entonces, hay que tomar un poquito de consideración en ese sentido también. La acreditación, los reglamentos internos del centro, la tabla de aranceles, así como la lista de neutrales deben publicarse en un medio de circulación nacional y en la Gaceta Diario Oficial. Bueno, actualmente solo sería en la Gaceta, ¿verdad? Porque ya los periódicos en este momento pues no están circulando. Eso es una aclaración. En cuanto ya se vuelva a restablecer ese tipo de medio para la publicación, pues se podrá hacer en la prensa, si acaso se restableciera. Aunque la prensa todavía tiene su medio digital, ¿verdad? Pero no sabemos si lo van a tomar como válido. Entonces, lo mejor es publicarlo en la Gaceta para no tener ningún inconveniente, ¿verdad? Además que las oficinas de la prensa no sé si están funcionando, además de eso, ¿verdad? Pero lo más seguro en este momento es publicarlo en la Gaceta, pues. Es lo más viable y lo más sensato porque no hay otro medio de publicación nacional o de circulación nacional. ¿Cuáles son las obligaciones legales que debe de cumplir un centro de mediación? Bueno, ya lo dijimos, publicar en la Gaceta. Y aquí, si se fijan, se pone la Gaceta nada más, ya porque lo otro pues no está. Los reglamentos del centro, ¿qué va a publicar en la Gaceta? Los reglamentos del centro y la constancia de acreditación. También otra obligación es renovar acreditación anualmente. Año con año tiene que estar renovando la acreditación y obviamente que le van a estar pidiendo que informe cada año, ¿verdad? Para ver si está funcionando o si se le puede acreditar nuevamente. Reportar cambios, ingresos y movimientos, ¿ya? Todo eso tiene que llevar una contabilidad y si hay algún cambio, pues tiene que reportarlo también. Actualizar capacitación. Dijimos que tienen que estar constantemente capacitándose, entonces tienen que llevar actualizada la capacitación. Presentar ante la DIRAC
informes estadísticos semestrales, qué es lo que se ha hecho, qué no se ha hecho, en qué tipo de casos han atendido, si han resuelto, si no se ha resuelto, si está funcionando de manera positiva o no, ¿verdad? Entonces, esas estadísticas son importantes. Informar a DIRAC de toda modificación relacionada con el centro. ¿Ya? Informar inactividad cuando sea mayor a 3 meses. Si estás inactivo 3 meses o más, o cuando sea más de 3 meses, entonces hay que informarlo. ¿Qué dice? Se presume inactividad cuando por cualquier motivo del centro suspende atención al público. ¿Ya? Si ya es mayor de 3 meses, pues obviamente que ya no podemos decir de que no, porque no ha llegado nadie. ¿Ya? Entonces hay que informarlo también, como una obligación legal. Ahí está un modelo de resolución, ¿verdad? Y ahí podemos ver el encabezado, la suscrita directora de la dirección de resolución, ¿verdad? Entonces viene ya y emite resolución. ¿Verdad? En uso de su facultad emite la resolución. El día 22 de mayo le pone la fecha, ¿verdad? Fulanito presentó ante la DIRAC una solicitud para la acreditación del Centro de Mediación y Arbitraje, ¿verdad? Fulano de tal. Entonces pone su nombre por la razón social. Analizada, analizada la documentación presentada y realizada la inspección de rigor, dice todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Se acredita a la entidad tal, ¿verdad? Para administrar los métodos de solución alterna de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, se llena ese formato, ahí se ponen los tomos, los folios, lo que está en el libro de registro que tienen ellos, ¿verdad? Donde se inscribió. Y al final, en fe de lo anterior y para los fines de ley, se extiende la presente certificación al centro de mediación fulano de tal, papá, ¿verdad? En las fechas tales, tales, tales y tales. Y eso es la resolución. Es sencilla, no tiene muchas formalidades y no es tan extensa, pues es pequeña. Y el modelo de acreditación. Igual, ¿verdad? La suscrita directora, que es la que siempre está firmando, de la DIRAC. Lo que hace aquí es la publicación de la Gaceta, ¿verdad? Hace constar que la entidad tal se encuentra debidamente acreditada bajo el número tal, que es el que estábamos anteriormente viendo, ¿verdad? Aquí, en la parte de abajo, ahí se puso el número que tiene el nuevo centro, ¿verdad? Entonces se hace acá. E inscrito en el libro de registro que lleva esta dirección. ¿Ya? Se pone la fecha y se firma y se sella. Y ya, quedamos ahí con una acreditación. Entonces, en ese sentido, básicamente esto sería más que todo, ¿verdad? Los centros de acreditación, el tema de centro de mediaciones y arbitraje, una forma de generalidades del tema, ¿verdad? También hay un material que yo les voy a proporcionar, o más bien está en la plataforma para que ustedes puedan leerlo y ampliar un poco más al respecto. A la hora de evacuar el tema, cualquier duda o comentario, o si alguien pues tiene algún material o algo, pues lo compartimos y así contribuimos con la retroalimentación entre docentes y discentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este, si algo queda ahí o alguien tiene un material extra, pues lo compartimos y podemos analizarlo. Y también a la hora podemos evacuar dudas, ¿verdad? Preguntas, lo que sea. Entonces aquí termina la presentación de la clase de la Centros de Mediación y Arbitraje, de la cuarta sesión de la clase de métodos alternos de resolución de conflicto. Entonces, nos vemos la próxima sesión de clase y esperemos de que podamos estar todos colaborando, ¿verdad? Con la materia. Hasta pronto, entonces.